Buenos y santos días para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En este podcast vamos a hablar sobre las famosas misas gregorianas. ¿De dónde viene esta tradición? Que por testimonio propio, esto hace muchos años, eh, las he implementado y he tenido grandes bendiciones espirituales y materiales para mí y para las personas que se han beneficiado con la celebración de las Eucaristías. Debemos de iniciar entendiendo que uno de los sacramentos más importantes es la Eucaristía, si no es el centro de toda la ritología y la liturgia en la Iglesia católica. De Catolicom viene católico, que quiere decir universal, o de todas las iglesias que traemos sucesión apostólica, que somos ordenados sacerdotes, consagrados o ordenados obispos, en la cual mantenemos la línea de sucesión o el poder dado a los apóstoles por Jesús a través de las diferentes iglesias históricas en la historia del cristianismo primitivo. Y a eso me refiero a todas las iglesias, no solo la que conocemos, que ha tenido más poder y más reconocimiento, la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino las iglesias ortodoxas orientales, anglosajonas o anglicanas y demás. El centro de la sacramentología es el ritual o el rito de la Eucaristía, instaurado por el mismo Jesucristo, en el cual Él se da en el altar, vuelve y se entrega para la salvación de todos nosotros, para estar de nuevo con nosotros y fusionarnos con Él, si lo queremos ver de esa forma, porque creemos en la transformación del pan y del vino en la carne y en la sangre del Señor. Eh, que es una tradición, que es piedra angular de la ritología, de la sacramentología desde el inicio del cristianismo primitivo, en la cual ofrecer este ritual, este rito, la Eucaristía, por el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene un gran mérito, tiene una gran fuerza, tiene un gran poder de sanación, de liberación, de prosperidad. Entonces hablamos de que de por sí la Eucaristía tiene un gran poder si nosotros nos entregamos con devoción, con fe a la Eucaristía, o como llamamos popularmente a la misa, donde nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a la presencia del Señor, porque no es tanto el sacerdote como tal que celebra, sino que en ese momento es Cristo el que celebra, el que se hace presente para hacer este ritual, hacer este sacramento. Entonces, toda Eucaristía tiene poder, toda Eucaristía es importante, fundamental, pero también existen a lo largo de la historia del cristianismo Eucaristías que se han celebrado de forma temática. ¿Qué quiere decir temática? De que se han utilizado para un objetivo específico o un ofrecimiento específico. Por ejemplo, lo que es la fiesta o la celebración de la Virgen del Carmen, de diferentes fiestas que se hacen a lo largo del año litúrgico, donde hay una devoción especial, una fiesta especial en la iglesia. Y resulta que hay una historia, leyenda, historia, pero como yo siempre lo digo, donde el río suena, piedras lleva, donde sí parte de una experiencia personal, sí parte de una experiencia que impactó y quedó a través de la historia. Y nos remitimos al siglo VI con un papa muy importante para el cristianismo romano, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, el cual a través de él se desarrolla toda una estructura y un cambio de lo que se estaba manejando de la iglesia en Roma,
a convertirse en la primacía de las iglesias de Occidente sobre las iglesias de Oriente, y cómo se va construyendo lo que hoy conocemos como el Vaticano. A él se le agradece, si lo queremos llamar así, se le nombra como uno de los primeros padres doctores de la Iglesia de Occidente, o la institucionalidad de la Iglesia de Occidente, de poner a Roma, la Iglesia Católica Romana, como primera que las otras iglesias en Oriente, cosa que en el cristianismo primitivo y los primeros 6 siglos no fue así, porque era como una confederación de diferentes casas episcopales o patriarcados, donde cada obispo manejaba su eparquia, manejaba su terreno, si lo queremos llamar de esa forma, sus iglesias particulares. Entonces, a través de él y a través de también San Agustín y San Jerónimo y otros más, San Ambrosio de Milán y otros, van dándole como esa proyección a que la iglesia fuera tanto económicamente como en organización, y a San Gregorio I Magno, doctor de la iglesia, el que estamos hablando, es el que, siendo abogado de una familia muy rica, decide abandonar el derecho y volverse monje benedictino, lo cual pues fue muy maravilloso para la experiencia de vida de él, y que lo marcaría mucho, y que esa regla de San Benito, porque él fue monje benedictino, la implementaría en la organización, un reformador, si lo queremos llamar, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, cuenta la leyenda, para no hablar más del Papa Gregorio, para no hablar más de la historia de la iglesia, cada uno podrá investigar más, que él no quería ser papa. Bueno, hicieron todo un proceso, la iglesia romana y Roma estaba en crisis, cuestión política, escándalos sexuales, escándalos políticos, economía estaba pero muy mal. No era como la iglesia que conocemos actualmente, que es el Vaticano, que es grande, es poderosa, sino que está teniendo problemas muy graves. Entonces ven la inteligencia que él tiene y lo enfocan a que, bueno, lo proclaman papa. Y él, estando en el papado, bueno, sale de su abadía de San Andrés, donde antes era su casa, que él la donó, y donó bastantes recursos económicos. Su familia era muy piadosa, pero muy rica también. Eso también impulsa a que fuera papa también, la cuestión económica, que eso se miraba mucho de qué familia venía, qué estudios tenía, qué economía manejaba. Estando ahí, se salió como un escándalo a flote, yo lo puedo llamar de esa forma. En la misma abadía había un monje que practicaba, era doctor, y este monje, desafortunadamente, Justus, de nombre Justus, la leyenda cuenta de que por sus servicios había acumulado 3 monedas de oro, y que pues iba en contra del voto de pobreza absoluta que debían de tener. Ya con el Papa Gregorio, él quiso volver a las enseñanzas de San Benito y vivirlas plenamente, y cómo volver el clero a ese estilo de vida, y muy radical, muy fundamentalista de la obediencia, de la castidad, de lo que es la regla de San Benito, cosa que era muy particular, muy sectaria. Solo algunas comunidades monásticas o del monacato las cumplían. Entonces, obviamente, él está relacionado, él fue abad del monasterio de San Andrés, y le comentan que él había enfermado porque pues se había sentido muy mal por ser avaro y guardar ese dinero para él, y él quiere
tener una expiación de ese pecado y se está enfermando de pena moral, pues esa es la leyenda, por tener ese dinero. Cosa de que buscan al Papa Gregorio, le comentan, él dice que no, que eso está muy mal hecho, que eso se tiene que acabar, que cómo así, que tiene que dar ejemplo. Era un doctor prestigioso, este monje. Acordémonos que los monjes eran, se cae el Imperio Romano, las universidades se van para el carajo, el que llena ese vacío es la iglesia, en especial la fuente de conocimiento. Se desfragmenta todo el Imperio Romano, empieza a surgir las monarquías con fuerza, el feudalismo, y son los monasterios donde guardan todo ese conocimiento de botánica, de escritura, de lectura, de conocimientos. Entonces, el tener un monje que fuera doctor era muy importante. Y él se da cuenta que Gregorio, entonces él dice, no, hágame el favor, me lo confinan, me lo mandan para una mazmorra por allá, a una celda, me lo dejan allá. Las celdas son lugares que los monjes llaman de reclusión, pero no son como lo que pensamos, una cárcel o eso, ¿no? Es un cuarto aislado muy humildemente. Pero en ese tiempo sí estamos hablando de lugares lúgubres, lugares fétidos, lugares de pudrición, si podríamos llamarlo de esa forma. Entonces lo mandan al confinamiento y allá él muere. Gregorio, muy radical él, dice que no, que a él no lo pueden guardar. Él quiere coger un ejemplo para el clero, para los monjes, sobre todo de donde él pertenece, y dice no, a él no me lo dejan enterrar en el cementerio de la comunidad, sino que él tiene que irse a otro lugar, entiérralo por allá, algún potrero, algún patio por allá. Bueno, el hecho es que tiempo después él como que le da remordimiento a Gregorio. De él también vienen no solo la reforma de la iglesia para institucionalizarla, que cogiera el poder que siglos más adelante va a tener, sino también las misas gregorianas, el canto gregoriano, que hasta el segundo concilio vaticano decidieron ya cambiarlo, que ya no era obligatorio, por pasar la Eucaristía o la liturgia a lenguas vernáculas o lenguas de cada país, para que me entiendan un poco mejor. Entonces también lo que es las misas gregorianas se le atribuyen a él, por eso se llaman gregorianas, de San Gregorio Magno, el canto gregoriano, y lo que es la primacía de la iglesia de Occidente sobre los patriarcados de Oriente. Tiene un gran remordimiento y dice no, va y habla con el abad y le dice, mire, celébrele a este hombre, a Justus, 30 misas para su eterno descanso. Y Copiosus, que es el que se encarga de hacer esa gestión, es el abad. Después de que se terminan esas 30 misas muy bien celebradas, tiene una revelación, tiene un sueño, donde en ese sueño se le manifiesta a Justus y le dice, mire, yo le agradezco mucho, yo ya salí del sitio donde estaba porque yo estaba muy mal espiritualmente y le agradezco mucho. Este testimonio ayudó a extender esa tradición de las misas gregorianas sobre los fieles difuntos y como forma de ayudarlos espiritualmente. De ahí nace una tradición, sobre todo en los conventos, bueno, también de otras comunidades religiosas, pero sobre todo en los benedictinos, de celebrar las misas gregorianas. En especial por los fieles difuntos, por todo lo que se desate en tierra se desatará en los cielos, se lo dice a Pedro, pero también a los diferentes apóstoles aparecen los evangelios. Entonces el poder de intercesión de la iglesia y de la Eucaristía como el ritual más poderoso donde Jesús mismo se presenta, se vuelve a inmolar por nuestra salvación, tiene mucho mérito, tiene mucha trascendencia. Con el tiempo fueron cambiando. Es más, en la modernidad, el Papa León XIII
el cual tiene esa visión del demonio en la iglesia y desarrolla el ritual, uno de los rituales de exorcismo menores, pero que tiene una gran importancia, como el exorcismo de León XIII, que lo pueden encontrar en internet, que es un exorcismo que se utiliza antes en los rituales de exorcismos como menor. Ya ahorita con la reforma que hicieron, pues quedó como opcional. Siempre se utilizó en la iglesia y aún en el día de hoy para liberación, no solo en la iglesia romana, sino en diferentes otras iglesias de tradición apostólica. Se fueron desarrollando y tomando como una donación especial el dar estas misas y pagar una ofrenda especial para estas Eucaristías, en las cuales primero se dieron, como les comentaba la leyenda, por el alma de Justus, pero que después las tomarían para el eterno descanso o la ayuda espiritual a estas almas que están en esa migración, están en ese peregrinar para ir al reino de los cielos. Entonces, estas Eucaristías no solamente les escogieron una gran fe, una gran devoción. Es más, el Papa Gregorio las impulsa en cierta forma, sino para muchas otras peticiones. Entonces ya no simplemente o básicamente era para el eterno descanso de ayuda espiritual a los fieles difuntos, sino también para el progreso, sanación, liberación, los cultivos, las plagas. Recordemos que Europa, y cuando estuvo el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, hubieron plagas muy fuertes, pero a través de los años hubo plagas, hubieron saqueos, hubieron guerras, hubo hambre, hubo una cantidad de cosas, y siempre utilizaban este tipo de misas temáticas, si lo podemos llamar así, donde durante 30 días, hasta el día de hoy, hay bastantes lugares. Es más, estuve viendo que hasta virtual en algunos monasterios todavía la celebran, este tipo de Eucaristías para los, en especial, fieles difuntos, pero no solo para los fieles difuntos, sino para varios ámbitos, para los vivos y para los que han desencarnado, porque tiene un gran mérito espiritual, tiene una gran fuerza en la cual el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al celebrar la Eucaristía, toma una gran fuerza, una gran petición por su sangre poderosa, su carne, para llegar a los pies del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para conseguir estas bendiciones. También fue cogiendo esta gran tradición, fuerza, para pedir por los vivos. Como les decía, no era solo para los muertos o los desencarnados, sino también para los vivos en muchas de las áreas: salud, progreso, liberación, sanación, rompimiento de cadenas genealógicas. Por eso decido retomarlas, pero no solo colocarle el número 30 como tal, como la tradición lo dice, sino el número 33. El número 33 es un número de plenitud, de compacto, de fortaleza, de completo. Por eso los 33 años de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde 33 misas seguidas, todos los días, vamos a celebrar pidiéndole al Señor la Eucaristía. Vamos a celebrar la Eucaristía pidiéndole al Señor la liberación, la sanación, la prosperidad, restauración de hogar, rompimiento de cadenas genealógicas. Con el tiempo, es más, el Papa Gregorio XIII, en el altar mayor de Roma, también promulgó de que una sola Eucaristía allá podía sacar un alma del purgatorio. Bueno, esto es tradición, lo cual pues respeto mucho, que no solo las 30, sino que una allá en el altar de San Pedro podría hacer de que, celebrada por el Papa, esa alma
saliera del purgatorio. Si vamos a buscar en la Sagrada Escritura, la palabra purgatorio no existe. El concepto tal teológico del purgatorio fue desarrollado a través del tiempo, pero sí en las Sagradas Escrituras aparece de que hay que, antes de entrar al reino de los cielos, un proceso de limpieza y de purificación. ¿Cómo es? Nosotros no lo conocemos directamente, lo conocemos por revelaciones privadas, por experiencias, por personas, así como esta leyenda de que se habla. Yo, a mi parecer, a mi opinión personal, pienso de que Justus está defalcando, o esa es mi interpretación, está defalcando la comunidad y estaba lucrándose guardando una cantidad de recursos. El número 3, por esas 3 monedas de oro, es un capital enorme. El número 3 es de la Santísima Trinidad. Y en numerología y Sagrada Escritura es bastante, a que abarcaba mucho. Entonces yo pienso de que él había hecho muchas cosas torcidas, y es ahí donde el Papa Gregorio tiene que entrar a reformar y a cambiar esas cosas. Y que de cierta forma sí tuvo que haber una experiencia paranormal o mística o espiritual donde se diera esta revelación que Copiusus había tenido, sea en visión, sea en sueño, sea una revelación. El hecho es que en mi ministerio de liberación y exorcismo por más de 20 años, en las Eucaristías gregorianas que hemos celebrado, o de liberación, podríamos llamar, Eucaristía, 33 Eucaristías por liberación, también lo podemos llamar así. Ya sabemos que es tomado el nombre por Gregorio por esta leyenda. Hemos visto mucho el fruto de estas Eucaristías, cuando se celebran con fe, cuando se ofrecen con devoción, cuando se ofrecen con verdaderamente el corazón en la mano, se reciben muchas bendiciones. Hasta aquí, esta es la leyenda, la historia de donde posiblemente sale el origen de estas misas gregorianas, aunque ya hay escritos del cristianismo primitivo donde se habla de las intenciones y cómo se ofrecían en las Eucaristías para recibir ciertas bendiciones. De ahí nacen también otros rituales de liberación, de exorcismo, vinculados también a la Eucaristía. Espero de que este podcast, este diálogo que acabamos de tener sobre el mérito de las Eucaristías, les sirva mucho. Cada vez que usted vaya a una Eucaristía, hágalo con fe, entréguese al cuerpo y sangre de Jesucristo, sienta, viva, crea que Jesucristo está ahí en el altar, que debe ser una experiencia extraordinaria de encuentro personal, místico y espiritual con la Santísima Trinidad, con nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros vamos dispuestos en el corazón a recibir a Jesucristo, Él está con nosotros y por ende recibimos muchas bendiciones espirituales y materiales. Ahora, si nosotros queremos participar de estas Eucaristías temáticas, recibir estas bendiciones, están bienvenidos. O sea, es una gran bendición no dejar pasar esta oportunidad, sea con nosotros en la Congregación Sacerdotal Internacional. Católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Los que están conmigo, con nosotros en la congregación, saben, pero lo vuelvo a repetir porque de pronto este audio lo escucha alguna persona que es de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y se puede llegar a confundir. No, nosotros no pertenecemos a la Iglesia Romana, somos independientes. Esto ya lo hemos explicado en otros podcasts y en otros audios y videos. Recibir esta bendición, no lo piense y hacerlo porque trae muchas bendiciones espirituales y materiales para la familia. Yo creo que no solo para los que han muerto, nuestros seres queridos, sino para nosotros los vivos que necesitamos grandes ayudas en sanación, en liberación, en progreso, en prosperidad, rompimiento de cadenas genealógicas. Ahora, yo he visto en el Ministerio de Liberación y Exorcismo posesiones, estados de brujería,
fuerzas negativas, todo eso, las Eucaristías tienen un gran poder de sanación y liberación porque es el mismo Jesucristo el que nos libera, nos sana y nos bendice. Vivamos la Eucaristía plenamente para recibir sus bendiciones. Pueden buscar en otras congregaciones, otras comunidades religiosas, también ofrecen misas temáticas de sanación, de liberación, de prosperidad, misas gregorianas, letanías, bueno, todo esto, actos de piedad litúrgicos, ayudan mucho para el crecimiento espiritual, pero si nosotros lo vivimos, si nosotros nos entregamos plenamente, abrimos nuestro corazón a la presencia del Señor y así vamos a recibir bendiciones. El Señor los bendiga.